Bienvenidos, nuevo vídeo. En esta ocasión estaremos hablando sobre las inecuaciones racionales. Vamos a estar viendo un ejemplo sobre inecuaciones racionales. En este caso vamos a tratar de encontrarle solución a esta inecuación que está acá, 4 sobre x menos 1 menor o igual que 3. Lo que buscamos en problemas de este tipo es escribir esta expresión de tal forma que del lado derecho tengamos al número 0 y del lado izquierdo tengamos una sola fracción. Aquí observamos que del lado izquierdo tenemos una sola fracción, pero del lado derecho no tenemos el número 0, tenemos el número 3. Entonces hay que buscar la forma de reducir esta expresión hasta tener una sola fracción del lado izquierdo y el número 0 del lado derecho. Entonces procedemos a hacerlo. Lo que hacemos es que vamos a despejar, o sea, vamos a traer el número 3 hacia el lado izquierdo para que del lado derecho entonces nos quede 0. Así que como el 3 es positivo, entonces va a venir hacia el lado izquierdo con signo contrario, con la operación contraria que sería resta. Así me quedaría 4 sobre x menos 1 menos 3 menor o igual que 0. En ese momento ya tenemos del lado derecho el número 0, pero del lado izquierdo ahora lo que tenemos es dos expresiones, esta fracción y este número entero. Entonces necesitamos reducir esta expresión que está en el lado izquierdo para transformarla a una sola fracción. Procedemos a hacer lo siguiente: buscamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso sería x menos 1 y 1, y el mínimo común múltiplo de x menos 1 y 1 sería el producto de x menos 1 por 1, que en este caso sería x menos 1. Luego que tenemos el mínimo común múltiplo, dividimos ese mínimo común múltiplo entre el primer denominador, lo multiplicamos por el numerador y luego dividimos el mínimo común múltiplo por el segundo denominador y lo multiplicamos por el numerador. Procedemos a hacerlo. El mínimo común múltiplo de x menos 1 era x menos 1. X menos 1 entre x menos 1 es a1. 1 por 4, 4. Luego tenemos que el mínimo común múltiplo que está aquí, que es x menos 1, lo dividimos entre 1, da x menos 1, ese resultado lo multiplicamos por menos 3. Aquí lo coloqué de esta forma para que vean el producto pues que se está haciendo. Luego lo que procedemos es a colocar menor o igual que 0. Ahora vamos a desarrollar las operaciones que están indicadas allí. En este caso sería menos 3 por x y menos 3 por menos 1. Procedemos a hacerlo. Menos 3 por x, bueno, colocamos el 4. Con 4 no sucede nada, pero menos 3 por x es menos 3 y menos 3 por menos 1 es más 3. En la parte de abajo queda el mismo denominador, que es el mínimo común múltiplo. Luego colocamos menor igual que 0, que es el signo de nuestra desigualdad. Ahora reducimos los términos semejantes. En este caso ustedes observan aquí que el 4 es semejante con el 3 y el menos 3x no tiene términos semejantes, así que reducimos 4 y 3, se va a transformar en 7 porque ambos son de signo positivo y signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, así que sería 7 menos 3x. Y eso es lo que procedemos a hacer en el siguiente paso. Aquí tenemos 4 más 3, 7 menos 3x sobre x menos 1 menor igual que 0. Ahora ya cuando llegamos a este punto logramos observar que tenemos una inecuación racional donde del lado derecho tenemos el número 0 y del lado izquierdo tenemos una sola fracción. Y esto es lo que queríamos. Esto es lo que queríamos porque a partir de aquí vamos a trabajar calculando los puntos críticos del numerador y del denominador respectivamente, para así colocar los posibles intervalos solución para esta inecuación. Procedemos a hacerlo. Calculamos los puntos críticos de nuestro numerador y de nuestro denominador. Entonces colocaríamos 7 menos 3x igual a 0.
que sería nuestro punto crítico del numerador, y del denominador sería x menos 1 igual a 0. Luego procedemos a despejar y tenemos que menos 3x es igual a menos 7, porque el 7 era de signo positivo, va a venir con signo negativo hacia el lado derecho. Del lado del x menos 1 igual a 0 la tenemos más sencillo, o lo tenemos más sencillo, pues solamente necesitamos despejar la x, el 1 va a pasar hacia el lado derecho con signo positivo y nos va a quedar que x es igual a menos 1. Pero del lado izquierdo, o del lado de 7 menos 3x igual a 0, todavía tenemos pendiente seguir reduciendo o seguir despejando la expresión. Luego lo que vamos a hacer acá es que el menos 3 está multiplicando a la x, entonces va a pasar con la operación contraria, que sería división. Menos 3 va a pasar dividiendo al menos 7. Y tendríamos que x es igual a menos 7 sobre 3. En la parte de x igual 1, ya pues allí no hacemos nada, ya sabemos que el punto crítico es 1. Pero acá tenemos que colocar la respuesta, que en este caso sería menos 7 entre menos 3, división, o negativo entre negativo, pues da a positivo. Y tendríamos los dos puntos críticos, que sería x igual a 7 tercios y x igual a 1. Ya allí tenemos nuestros dos puntos críticos. Bien, luego lo que procedemos a hacer es a evaluar. Procedemos a evaluar o a colocar estos puntos críticos en esta recta, para poder colocar los posibles intervalos solución para esta inecuación. Entonces vamos a colocarlos en orden. El más pequeño en este caso sería 1, así que 1 iría aquí, 1, y de este lado acá iría 7 tercios. Con esos puntos críticos se me estarían generando 3 posibles intervalos solución. Los posibles intervalos solución serían de menos infinito a 1, de 1 a 7 tercios y de 7 tercios a más infinito. Luego que tenemos los posibles intervalos solución, lo que procedemos a hacer es a evaluar para verificar cuál sería nuestra respuesta, o cuál sería la respuesta para esta inecuación. La respuesta sería el intervalo o los intervalos donde tenga valores negativos. ¿Por qué valores negativos? Porque aquí tenemos que 7 menos 3x sobre x menos 1 debe ser menor o igual que 0. La parte del igual la vamos a evaluar al final. Vamos a verificar primero cuál es nuestro posible intervalo de solución, ya sea de menos infinito a 1, de 1 a 7 tercios o de 7 tercios a más infinito. Bien, evaluamos para el primer intervalo. Para el primer intervalo, como aquí tenemos al 1, podemos evaluar en 0, así que sustituimos acá la x por 0 y nos va a quedar 7 menos 3 por 0, que me va a quedar 7 arriba, y abajo me va a quedar 0 menos 1 y me va a quedar menos 1 en la parte de abajo, lo que significa que voy a tener 7 sobre menos 1, y positivo entre negativo es negativo, lo que significa que el intervalo desde menos infinito a 1 va a llevar signo negativo. Luego hacemos la misma el mismo procedimiento para el segundo intervalo, que sería de 1 a 7 tercios. Escojo un número que pertenece a este intervalo. En este caso voy a escoger el 2, pues el 2 pertenece a este intervalo, y lo sustituyo en esta expresión. Entonces sería 7 menos 3 por 2. 7 menos 3 por 2 da a 1, porque 7 menos 6 da 1 en el numerador, y en el denominador vamos a tener 2 menos 1. 2 menos 1 da a 1. Entonces,
positivo entre positivo da a positivo. Y entonces en el segundo intervalo vamos a tener valores positivos. Para el tercer intervalo, que son los números mayores que 7 tercios, vamos a escoger al número 4. Vamos a escoger al número 4. Recuerden que aquí se puede hacer, podemos utilizar cualquier valor de prueba siempre y cuando pertenezca al intervalo en mención. En este caso, como estamos utilizando el último intervalo, o sea, el desde 7 tercios a más infinito, pues escogemos el 4, el 5, el 6, el 7, pero vamos a escoger al número 4. Para 4 sería de la siguiente forma: 7 menos 3 por 4 sería 7 menos 12, quedaría 5 negativo. Y 4 menos 1 quedaría 3 positivo. Entonces negativo entre positivo da a negativo, lo que significa que el último intervalo es negativo. Al final ya tenemos que los posibles o las posibles soluciones serían desde menos infinito hasta 1, pues en este intervalo es que los valores son negativos, y desde 7 tercios a más infinito, pues es el otro intervalo donde los valores son negativos. Ahora vamos a verificar si por el lado de este intervalo es cerrado o por el lado de este intervalo es cerrado. ¿Por qué necesitamos hacer esa verificación? Porque ahora tenemos un signo de igual, y el signo de igual nos obliga a verificar si el extremo de cada uno de esos intervalos pertenecen o no pertenecen a la solución. Esta parte ya es un poco más sencilla, porque vamos a escoger los extremos, que en este caso el de este intervalo de acá es 1 y el de este intervalo de acá es 7 tercios. Entonces verificamos para 1 si esta división o este cociente existe. ¿Cómo verificamos si existe? Bueno, sustituimos en la fracción, sustituimos este extremo, que sería el de acá. Verificamos en la parte de abajo. Lo que me interesa es la parte de abajo. La parte de arriba no nos interesa mucho, nos interesa la parte de abajo para verificar si existe o no existe esa división o ese cociente. Sustituimos aquí, 1 menos 1 da 0, y ya inmediatamente descartamos este extremo. O sea que para el extremo donde está el 1 va a ir abierto, porque el 1 no pertenece a la solución. ¿Por qué no pertenece a la solución? Porque ustedes tienen que recordar que la división entre 0 no existe, y aquí si sustituíamos x por 1 me iba a quedar 1 menos 1, y 1 menos 1 es 0. O sea que por el lado del 1 no va a existir la solución, así que va a ser un intervalo abierto. Pero por el otro lado, sustituimos entonces x por 7 tercios, y aquí me va a quedar x 7 tercios menos 1, y la resta me va a dar a un número, lo que significa que al final el cociente existe, y al existir el cociente significa que la solución pertenece, o que este extremo pertenece a la solución, lo que significa que del lado de 7 tercios va a ir cerrado. Al final la solución para mi problema o para esta inecuación sería desde menos infinito a 1 unido, 1 abierto, cerrado desde 7 tercios a más infinito. Recuerden que ya hablamos que cuando el intervalo es cerrado significa que el extremo pertenece a la solución, y cuando es abierto significa que el extremo no pertenece a la solución. Bien, eso sería todo. Espero que este video les sirva, les ayude de mucho. No olviden suscribirse, activar la campanita, y si tienen algún contenido específico que desean que yo les explique, me escriben en la caja de comentarios. Estaré verificando y buscaré la forma de desarrollarle el contenido que ustedes deseen. Sería hasta la próxima. Nos vemos.